Listo, Pau, tú me dices cuándo empiezo. Listo, Luis. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este nuevo evento de Lab4 y en específico al programa de orientación de Health Tech que tenemos preparado hoy para ustedes. Mi nombre es Luis Godoy. Yo soy director general dentro de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, unidad que lleva a cabo la política de promoción económica, la promoción de nuestras exportaciones, la atracción de inversión del país. Y pues nosotros estamos coorganizando este programa de orientación y el Foro Lab 4 en colaboración con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, con Colombia, con Perú y con Chile. El día de hoy tenemos un seminario bastante interesante con panelistas de primer nivel y sobre todo con mucha experiencia en este sector que denominamos Health Tech. Simplemente me gustaría recordarles cuál es el objetivo de este programa de orientación y es básicamente preparar a empresas exportadoras de servicios de tecnología, que digamos hay un gran rango de ellas en nuestra región, desde empresas vinculadas a datos, a inteligencia artificial, Internet de las Cosas, realidad virtual, software, industrias creativas y culturales y por supuesto todo lo que comprende ciertas verticales, como es en este caso el sector salud. Y el segundo objetivo es también vincular, ya lo saben para las personas que están participando en la rueda de negocio, el objetivo es vincular a startups de la región para que tengan citas de negocio con empresas compradoras globales y con fondos de inversión de Estados Unidos, Canadá, Corea, Singapur, Chile, Colombia, México y Perú. Hoy nos acompañan en la audiencia empresarias, empresarios, startuperos mexicanos, chilenos, colombianos, peruanos que están interesados en exportar estos servicios y pues bueno, el objetivo es brindarles la experiencia de estas otras empresas que ya tienen un récord importante, como lo son el caso de Sofía y de Smart Doctor, y más adelante esperemos se incorpore a la reunión Don Doctor. Pero bueno, nuestros panelistas de hoy son Arturo Sánchez, director de Sofía, una empresa mexicana muy interesante, yo diría de las startups más interesantes y relevantes en los últimos años. Arturo aparte es un gran colega de nosotros en la Secretaría. Y por el otro lado también nos acompaña Cristian Rivera de Smart Doctor, también una empresa con un enfoque latinoamericano, yo también les diría bastante innovador y que nos compartirán pues su experiencia en este sector de Health Tech. Sin más, pues pasaría y le daría la palabra primero a Arturo Sánchez. Arturo, tienes 10 minutos para platicarnos un poco lo que ya se explicó en los correos electrónicos, su experiencia y recordando pues el objetivo de este programa. Muchísimas gracias, Arturo, y te cedo la palabra. Buenísimo. Muchísimas gracias, Luis, y bueno, a la Secretaría de Economía por la invitación. Es un placer estar acá. Y bueno, ligando mi experiencia y lo que hemos hecho aquí en Sofía con el objetivo del programa, voy a dar un paso hacia atrás y contar un poco de mi background y lo que hice antes de Sofía. Yo soy mexicano, crecí aquí, nací aquí y tuve la fortuna de irme a Inglaterra a hacer un posgrado después de trabajar, de hacer la licenciatura en México y trabajar un tiempo en México por una secuencia de eventos ahí medio, pues muy afortunados y un poco al azar. Terminé trabajando en un fondo de inversión que justamente se dedica a invertir en startups de tecnología. Este fondo se llama Index Ventures y típicamente se enfocaba en invertir en Estados Unidos y Europa. Y entonces no con un foco tan en Latinoamérica, pero es muy satisfactorio que en los últimos años ya voltearon a ver hacia Latinoamérica. Y bueno, después de esta experiencia ya y con este punto de vista de inversionista fue que me regresé a México a arrancar Sofía junto con mis dos cofundadores. Y menciono toda esta experiencia porque ese ángulo formó mucho de mi forma de
pensar en cómo emprender y sobre todo, cómo mostrar la imagen de lo que estás emprendiendo hacia los inversionistas. Creo que el haber trabajado varios años de ese lado de pues del ecosistema me ha ayudado a pues, llevar esas conversaciones de manera exitosa. Hoy, a la fecha, Sofía ha recaudado en total $25 millones, un poquito más en inversión de Venture Capital. Y bueno, por ahí quisiera llevar un poco mi participación sobre lo que he aprendido, sobre lo que creo que es importante. En nuestro caso de Sofía también vale la pena recalcar que mi participación va muy enfocada de ese lado de aprendizajes y lecciones que me he llevado sobre cómo atraer inversión, no tanto de cómo exportar, porque nuestro producto es un seguro de salud y por las características regulatorias de un producto de esta naturaleza, justo no es un producto que sea fácil de exportar o que sea viable de exportar. Pero me voy a centrar más en este otro tema. Y empezando por ahí, creo que de las cosas más importantes que nos ha funcionado en Sofía como para atraer la atención de inversionistas es pintar el tamaño de la oportunidad y del problema. Y aquí es muy relevante la región sobre la que estamos hablando, o sea, el enfoque en Latinoamérica y en particular estos 4 países comparten las características de que somos economías en vías de desarrollo, lo cual se transforma en que pues, hay muchos sectores de la economía que para bien o para mal, pues no están tan desarrollados como son en una economía ya en desarrollo. En nuestro caso, el sistema de salud en México, pues tiene muchas áreas de oportunidad y eso sin duda, pues es una realidad que no es placentera para nuestra sociedad, pero que sin embargo genera pues, estas oportunidades de negocio y lo que quiero resaltar es que en estos países la característica que se comparte es que estas oportunidades son muy grandes. O sea, salud y estas brechas en el sistema de salud genera un mercado muy grande y eso es, si ustedes ven nuestro deck de inversión, la primera cosa con la que abrimos es pintando el tamaño de la oportunidad. Pintamos en México solo el 10% de la población tiene acceso a un seguro de salud y incluso los que tienen acceso a un seguro de salud está muy limitado a gastos catastróficos, es decir, hay muchísimo gasto de bolsillo, lo cual presenta que una oportunidad de alrededor de $25 billones al año, es decir, estas son oportunidades que al pintarlas de esta manera, permiten atraer la atención de inversionistas no solo locales, sino internacionales, como ha sido en nuestro caso. Y ese es el primer elemento que yo diría es muy importante como para este tema de hacer un pitch de inversión y ser exitoso en eso. Y es muy particular a los países relevantes a esta audiencia. El segundo tema tiene que ver con una vez que ya delimitamos el problema y pintamos que genera una oportunidad muy grande, tiene que ver con el approach o la metodología que vamos a seguir para atacar dicho problema. Cuando estás hablando en startups o sobre startups de tecnología, tal vez en Estados Unidos o en Europa o China, muchas veces estas tienen un enfoque en empujar la barrera de lo posible mediante tecnología, es decir, están muy enfocadas en desarrollar nuevas tecnologías de inteligencia artificial, como la parte más dura de R&D, lo cual es hiper valioso, es muy valioso, mueve la humanidad y mueve la frontera de lo que es posible. Sin embargo, creo que en regiones como es México y Latinoamérica,
hay, además de eso, hay otras oportunidades que no necesariamente es avanzar en la frontera de lo posible, sino lo que ya sabemos cómo funciona, es decir, tecnologías digitales pues de venta de productos y de alcance poblaciones mediante tecnologías digitales. Estas tecnologías no han sido aplicadas a muchos de los sectores de la economía en estos países. Es decir, Sofía tiene como misión mejorar la forma en que millones de personas cuidan su salud, y una parte muy importante de eso es alcanzar a esos millones de personas. Esto no lo hacemos necesariamente inventando nueva tecnología, sino aplicando mucha de la tecnología que en otros sectores, en otras industrias ya se aplica todos los días, pero agarrando un nuevo sector como es salud en nuestro caso y aplicándola a mejorar el acceso. Entonces, esto lo sintetizo. Este segundo punto es como en países como los nuestros hay una gran oportunidad, no ni siquiera de tener que inventar nueva tecnología, sino de tomar lo que ya existe, aplicarlo y hacérselo, ponérselo a disponibilidad de las poblaciones que hoy probablemente no lo tengan. Y creo que esos son los dos principales puntos que yo había pensado como eje conductor de nuestro, o alrededor de los cuales yo considero se puede armar una presentación de inversionistas. Es decir, primero plantear que nuestras economías presentan problemas muy grandes que generan oportunidades muy grandes, y que ese es el primero. Y el segundo es, no es necesario reinventar la rueda para resolver estos problemas o estas oportunidades. No es necesario desarrollar necesariamente tecnología nueva, simplemente es aplicar lo que ya existe en muchos sectores para resolver estos problemas y en muchos casos pues llevar estas soluciones a poblaciones que hasta el día de hoy no han tenido acceso a estas soluciones. Pero bueno, ya estoy acercándome a los 10 minutos, entonces aquí pauso y cedo la palabra. Gracias, Arturo. Damos también la bienvenida a Nicolás Acosta de Don Doctor, que ya se incorporó al seminario. Y mil gracias, Arturo, por los puntos que mencionas. Yo creo que para las empresas que tenemos hoy en línea es importante conocer a profundidad el proceso de pitch para los inversionistas y en particular en este sector en la región. Ahora nos toca escuchar a Cristian Rivera de Smart Doctor, y pues sin más te cedo la palabra. Cristian, tienes 10 minutos. Gracias, Luis, y gracias a todos por la invitación. Hablando puntualmente del levantamiento de capital, en el sector de Health, que es el sector que menos capital ha levantado, son pocos los que han tenido la suerte como Arturo y Sofía, que han levantado una cantidad considerable. Desafortunadamente en América Latina, como ustedes sabrán, pues los inversionistas, la mayoría de ellos son followers, ¿no? O sea, lo que hacen es invertir en industrias que den retorno cercano, pronto, a diferencia de Estados Unidos y Europa, ¿no? Que son más innovadores. Oye, mira, esta industria es la que en 10 años va a generar retornos y estoy dispuesto a arriesgarme y a invertir en ella, ¿no? Tenemos ese sesgo en América Latina. Nosotros apenas levantamos nuestra ronda pre-seed y no ha sido difícil, pero tampoco ha sido fácil. Ha sido un proceso en el cual me ha tocado a mí investigar mucho el mercado, incluso alguna vez hablé con Arturo, me dio feedback, ¿no? Porque el ecosistema es tan pequeño y el emprendedores en salud somos muy pocos y el sector salud es tan grande que tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, ¿no? Así que, ¿cuáles han sido los retos que he tenido o que he experimentado para levantar capital eh, para una health en Latinoamérica? En primer lugar, que la mayoría de fondos no invierten en health. O sea, la mayoría de fondos, cuando yo hice mi scouting y vi todo, o sea, no invertían en health, ¿no? Entonces ahí tienes una barrera. La mayoría invierte en la Smile, en FinTech, ¿no? En PropTech, pero en HealthTech no. ¿Por qué? Porque es un mercado muy regulado, porque la mayoría de los fondos pues desconocen el sector
Entonces, algunos de ellos dicen, oye, mira, no invierto porque tengo miedo, y otros dicen, no invierto porque no te voy a aportar nada, ¿no? Y están en todo el derecho, porque realmente lo que una startup busca levantar dinero no solamente es el capital, sino también las conexiones, todo el conocimiento que te puedan dar, ¿no? Al saber eso, lo que yo hice es, pues, poner mi mirada en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Incluso en Asia. Entonces comencé a contactar muchos fondos que ya habían invertido en Heltex, en América Latina, pero que no estaban ubicados en América Latina los fondos, ¿no? Hemos levantado dinero de 4 fondos de Estados Unidos, uno de Israel y uno de Singapur. Entonces, ha sido complejo hacerles entender, explicarles eh, el problema que hay en América Latina, ¿no? Yo como médico entiendo muy bien la industria, pero el tema es que no todos los inversionistas la van a entender como tú. Entonces tienes que explicarle dónde está el problema, cómo tu startup soluciona ese problema y en qué puede terminar esto, ¿no? La visión a 5 y 10 años, ¿no? Entonces tienes que ser muy, 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 muy fino al explicarle eso, ¿no? Porque ellos o tienen miedo o quieren el retorno pronto, ¿no? Entonces, ¿qué mostrar en primero la selección es, ya creo que muchas personas saben que la herramienta, eh, el gol estándar para esto es Crunchbase, ¿no? Que es la base donde están todos los fondos, los inversionistas. Luego de eso ya aplicas todos los filtros y encuentras finalmente los fondos de inversión, ya sea ángeles, micro VCs o VCs que invierten en América Latina en Heltec, ¿no? Eso no es difícil. ¿Cómo preparé mi deck? Mostrándole el problema, ¿ok? Mostrándole cómo la solución ya tenía tracción, que es muy importante para ellos, demuéstrame tracción, y qué es cómo Smart Doctor vislumbra convertir la industria de la salud, ¿no? Entonces, las 3 partes han sido muy importantes, pero yo creo que las 2 partes que le dieron más importante fue a la visión y sobre todo a la validación, ¿no? Porque recuerden que son inversionistas que están fuera de la región. Entonces, hoy quiero que me demuestres que esto funciona. Quiero que me demuestres que está generando revenue. Entonces, afortunadamente, nuestra idea ya tenía validación, teníamos varios clientes, incluso clientes corporativos. Entonces, se le dio mucha seguridad. Por otro lado, yo tengo más de 10 años de experiencia como médico. Ya eso también le dio un poco más de validación. Y la visión que teníamos, o sea, no era una visión ilógica, ¿no? Era una visión que tenía sentido si cumplíamos los siguientes milestones, ¿no? Y por supuesto, ellos quieren que tengas claro y que le expliques de manera sencilla, estos son mis pasos para llegar a lo que yo te estoy contando, ¿no? Eso ha sido mi proceso. Tardé aproximadamente 4 meses en levantar la ronda. Muchos no, muchísimos no. Creo que han sido más de 200 no por parte de los inversionistas. Pero creo que es un trabajo que todos los emprendedores debemos hacer, ¿no? Me informé mucho también, hablé con muchos emprendedores, mucho feedback, pero yo creo que la piedra angular que nos permitió dar el siguiente paso fue justamente creer en el producto, ¿okay? Vender la visión y entender y mostrarle pues que solucionamos un problema, ¿no? Porque muchas startups solucionan o problemas muy chiquitos o problemas por los cuales la gente no está dispuesta a pagar, ¿no? Eso ha sido mi experiencia en nuestra primera ronda. Después también bueno, eso es. ¿Quieres que termine de hablar, Luis, de las siguientes preguntas que pusieron o de ahí va a haber otro espacio? Si quieres, termina y después vamos a seguir con preguntas y respuestas. Vale, acá hay una pregunta que me hicieron era, ¿cuáles fueron tus errores al presentar tu pitch? Creo que el fundamental era no creértela, ¿no? O sea, cuando tú vas a pitchear, tienes que creer que le estás haciendo bien y que tienes un buen producto o servicio. Y cuando he visto muchos pitch, o me han pitchado a mí incluso, sentía que la gente no confiaba, ¿no? Tenía mucho miedo, o sea, por default se ponía en una posición desventajosa para él. Entonces, yo cambié mi mindset y automáticamente cuando lo cambié, las cosas fueron sucediendo. Entonces, creo que el principal error es que los emprendedores no se la creen y tienen una idea errónea, ¿no? Porque cuando tú vas a levantar dinero, tú estás vendiendo parte de tu empresa. Entonces, si tu empresa vale, o sea, estás dándole parte de tu compañía por un precio que de repente es mucho menos al que realmente
al valor que tú le das, ¿no? Entonces, hay que ir con toda esa seguridad y con ese mindset, ¿no? De que no estás pidiendo, no te están regalando dinero, estás vendiendo tu empresa a cambio de dinero, ¿no? Creo que ese sería mi mayor aporte. Genial. Muchísimas gracias, Cristian, por esta perspectiva, yo diría, realista de cómo hacer este proceso. Yo creo que les va a ser de mucha utilidad. Eh, ya estamos recibiendo algunas preguntas. Como lo dije hace un momento, al final, después de la participación de Nicolás, tendremos oportunidad de tener una sesión de preguntas y respuestas. Agradezco aquí, por ejemplo, los comentarios que ya está poniendo Edgar Valdés y poniendo nuestros LinkedIn. Sin duda que eso ayuda mucho para que justo quedemos en contacto después. Y bueno, pues ahora le cederé la palabra a Nicolás Acosta, don doctor, para que nos comparta su experiencia y también nos cuente un poco más de su empresa. Muchas gracias, Nicolás. Adelante. Un gusto, Luis. Muchas gracias por la introducción. Un saludo a Arturo y a Cristian también. Y a todos quienes nos están viendo, muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Acosta. Yo fundé Don Doctor. Don Doctor, para contexto, es una empresa de tecnología completamente especializada en salud que le ayuda a los prestadores de servicios de salud, clínicas, hospitales, centros de salud y a los aseguradores a poder crear un ecosistema integral de atención en salud, que arranca por el acceso a los servicios, que sigue por todo el capítulo de interacción entre el asegurador y el prestador de servicios para estar seguros que se pueda atender al paciente, etcétera. Un proceso muy relevante en mercados como Colombia y Brasil, en donde hay una cobertura de aseguramiento muy alta. Sigue con todo el capítulo de continuidad de la atención, reconociendo que un paciente no agota su experiencia cuando accede a un primer servicio, sino que hay una serie de servicios derivados que se siguen de esa primera atención, y termina en todo el capítulo de poder tener una torre de control y un seguimiento por parte del gestor del riesgo de salud, que termina siendo normalmente el asegurador de todo lo que está pasando de ahí en adelante. Entonces, digamos esto sencillamente a modo de introducción. No quiero profundizar demasiado porque es un poco aburrido, pero digamos que en general, pues lo que hemos podido crear es una tecnología muy desde el conocimiento, desde adentro, de cómo funcionan los sistemas de salud, de cómo funcionan los hospitales y su interacción con los aseguradores y los pacientes. Y hoy tenemos pues una empresa relativamente consolidada que procesa cerca de 500,000 transacciones mensuales en salud, y que ayuda a cerca de 4 millones de pacientes mensualmente a tener una mejor experiencia dentro de todo el sistema. Con ese contexto, entonces, y entrando realmente en materia de lo que es el levantamiento de capital, en nuestra experiencia y sobre todo en tratándose de salud, en donde creo que tenemos un contexto en donde, por todo lo que ya mencionaba Arturo y Cristian de la sobreregulación, de lo complejo que es entender algunos procesos, y por un tema, Luis, que yo creo que es clave, y es que mientras estamos hablando de real estate, o estamos hablando de fintech, o estamos hablando de otras industrias, cuando uno la embarra, todo lo que puede pasar es que le devuelven la plata, o que al siguiente día terminan resolviendo el problema. En salud no hay tanto espacio para que eso ocurra, porque estamos hablando de vidas humanas de ahí en adelante. Y entonces el reto que tienen los emprendedores en esta industria, siento yo que es bastante mayor a la hora de atreverse a empezar en este contexto. E implica tener, y repaso el punto que mencionaba Arturo, un conocimiento muy detallado de cómo funciona el sistema de salud. Creo que en ese punto, para cualquiera que esté pensando en esta industria, es fundamental que uno realmente pueda estar entendiendo cuáles son los incentivos y cuáles son los diferentes actores que están jugando dentro del sistema para poder llegar a una propuesta de valor que sea realmente valiosa. Y en ese sentido, entonces, creo que cobra una relevancia lo de la guía de cualquier emprendedor, pero que creo que acá es todavía más importante, que es clave que los emprendedores se puedan obsesionar con los problemas y no con las soluciones. Precisamente por lo que mencionaba Cristian hace un momento, de la dificultad para levantar capital en esta industria, es fundamental que uno pueda mostrarle a los inversionistas que realmente está entendiendo muy bien esto, que pueda explicarles de una manera sencilla un problema que por definición es complejo, y que de esa vía o por esa vía se pueda generar un interés inicial
en lo que sea que uno esté haciendo. Entonces, primer punto concreto, mucha obsesión en el problema, mucho entendimiento y conocimiento desde adentro de cualquiera de los problemas que se quieran estar resolviendo. En salud hay infinidad de problemas, ese es el tema o la ventaja importante que puede tener un emprendedor, y al mismo tiempo cuando alguien o algún actor es capaz de resolver alguno de esos nichos de problemas que hay en el sistema, pues se arman o se crean unas barreras de acceso naturales para cualquier otro actor, precisamente por lo que es tan complejo y hay menos cantidad de emprendedores entrando en este sistema en adelante. Segundo, creo que precisamente derivado de eso, poder tener una gran claridad alrededor de las métricas, alrededor de los resultados, bien sean porque son en desenlaces en salud o porque son en procesos operativos de alguno de los actores del sistema, pues cobra aún más relevancia. Creo que el inversionista que se atreve a entrar en Health Tech tiene un interés especial por revalidar que esto sí tiene sentido, que esto puede avanzar hacia adelante más allá. En salud yo he visto menos emprendimientos, tal vez Sofía es una de las excepciones, en donde los grandes fondos han entrado en etapas muy tempranas con montos grandes, y es precisamente porque le tienen algún grado de prevención a la escalabilidad de sus modelos y a las posibilidades de crecimiento con la sobreregulación que hay. Entonces creo que en este sector especial importancia a esos pilotos, a esos primeros resultados, a poder mostrar cifras concretas en lo que sea que hayan podido desarrollar en los MVPs, en los productos mínimamente viables, pues para mostrar que el tema tiene cara y que puede tener futuro, digamos, de ahí en adelante, como un segundo gran punto. Un tercer gran punto, creo que en esta industria tenemos, yo creo que la ventaja o es, digamos, inteligente pensar en una financiación no necesariamente con VCs desde el principio. En nuestro caso, hicimos una ronda presemilla con ángeles inversionistas que fueron un poco más sencillos de convencer, un poco más fáciles de explicarles y aterrizarles el modelo que a los VCs más grandes. Entonces, una tercera sugerencia pues sería que para sobre todo esos dineros de inicio se piense eventualmente en ángeles inversionistas, y además con la ventaja de que nuevamente, a diferencia de otras industrias, acá el CAC contra el Lifetime Value, por lo menos en empresas más parecidas a Don Doctor, en donde una vez uno ya empieza a tener una base de clientes, se puede tener un revenue, digamos que considerable o interesante, pues es una relación súper interesante. Digamos, el costo de adquisición de un cliente contra lo que después dura ese cliente, precisamente por esas barreras de entrada y por el ticket que se le puede estar cobrando de ahí en adelante. En nuestro caso es una relación de 1 a 24 que digamos que pues es muy grandota. Entonces es interesante porque uno con un capital inicial que insisto, puede ser más fácil de levantar con ángeles inversionistas, se puede dar, digamos, a una base lo suficientemente interesante como para que pueda seguir creciendo de ahí en adelante. Entonces ese capítulo, digamos, como una alternativa, creo que es un cuarto mensaje que en nuestro caso ha sido muy útil. Y un quinto mensaje y último es que creo que en este tipo de empresas pues es muy importante darle mucha relevancia a todo lo que es la conformación del equipo, con personas diversas, con personas que vengan de diferentes contextos, en algunos casos que vengan del mundo de la salud, pero también en otros casos que vengan de otras industrias, porque a veces terminan siendo las personas de la salud un poco cuadriculadas a la hora de abordar este tipo de problemas. A veces hay mucha resistencia a cambiar cosas y en muchos casos, lo mencionaba también Arturo antes, no hay necesidad de inventarse nuevamente la rueda, sino que realmente soluciones conceptualmente sencillas que vengan de otros contextos y que rompan un poco el paradigma pueden ser útiles. Entonces creo que la diversidad en la conformación de los equipos es un tema fundamental para que esto pueda tener éxito de ahí en adelante. Entonces esos serían mis comentarios iniciales y por supuesto que completamente abiertos a las preguntas y a la discusión que vienen adelante. Fenomenal, mil gracias, Nicolás. Rescato estos últimos puntos, que de hecho ya hay preguntas follow-up que te están haciendo sobre los ángeles inversionistas y también sobre lo que ya se ha dicho del conocimiento del sector, ¿no? Aquí se necesitan expertos
que a diferencia de otros sectores orientados en la tecnología, no tienen esa necesidad, ¿no? Y pues bueno, pasemos a las preguntas y respuestas. Nos hizo Edgar Valdés una pregunta al inicio que amablemente ya fue respondida en línea aquí por el chat por Arturo, pero la voy a volver a leer para que también el resto de invitados que tenemos escuchen un poco la perspectiva que brinda Arturo en esto. La pregunta de Edgar es si existe un equilibrio entre la implementación y el desarrollo de tecnología o ciencia y qué debería hacer nuestro país. Naturalmente también después le pasaré la palabra a Cristian, a Nicolás, para que nos den su perspectiva sobre esta pregunta de Edgar. Tenemos más, así es que les pido sean concisos. Gracias. Voy yo entonces con esta. Sí, o sea, muy lo que ponía ahí en el chat es, creo que son secuenciales. Primero, hay mucho por hacer, por digitalizar, muchos procesos en salud, en nuestro caso, en nuestro país. Y una vez que eso está, esa fundación o esa base está puesta, sobre eso puedes construir cosas pues, más nuevas y más experimentales con machine learning, inteligencia artificial y este tipo de tecnologías más pues, experimentales, por ponerlo de alguna forma. Pero entonces no creo que es una u otra, es más bien una secuencia. Primero tienes que empezar con lo básico que hoy por muchas cosas no existe y luego sobre eso puedes construir cosas más como de investigación fundamental. Cristian, ¿nos quisieras complementar? Sí, yo creo que alguna vez escuché en un podcast hace mucho tiempo que existían hasta ahora 3 industrias en las cuales o los founders deberían ser de la industria o el equipo del board debería tener mucha experiencia en la industria, ¿no? Que es Legal Tech, FinTech y HealthTech, ¿no? Porque son extremadamente reguladas. Entonces, como lo comentó también Nicolás, hay procesos que no puedes obviar, ¿no? Que se tienen que hacer sí o sí, ¿no? Eh, ¿Qué es más importante, la innovación o la ejecución? Yo diría que primero tienes que hacer las cosas bien a menor escala, ¿ok? Sin pasarte las normas, sin transgredirlas, y asegurarte que eso realmente funcione, o sea, se convierte en un negocio, ¿no? Hay, creo que la mayoría de proyectos de innovación en salud terminan quedándose en el laboratorio. Nunca pasan al otro lado y se convierten en negocios gigantes, ¿no? Y te lo digo con base en datos. Nosotros tenemos acá, estamos desarrollando productos en Lima. Estaba hablando ayer en una reunión con el Laboratorio de Innovación de la Universidad Javeriana. Entonces me decía, Cristian, tenemos un gran problema. Innovamos, pero nunca se convierte en negocio, porque no tenemos ese puente que nos lleva allá. Entonces creo que es muy importante que la innovación siempre esté de la mano con la ejecución y se convierta en un negocio grande, pero por encima de todo, del negocio debe ir la parte regulatoria, ¿no? La parte de implementar los procesos como deben ser, ¿no? Como lo dijo Nicolás, ¿no? O sea, estamos trabajando con vidas humanas y creo que eso no tiene precio, ¿no? Entonces, y algo que es muy cierto, ¿no? Si bien es cierto, es una industria extremadamente regulada, justamente eso también funciona como barrera de entrada, ¿no? Para que no cualquiera entre, ¿no? O sea, todos pueden entrar ahora, pero con el tiempo, tus mismos clientes o tus partners, si son gobierno o otro tipo de institución, te va a decir, oye, mira, prefiero trabajar contigo porque cumples con todos los estándares, ¿no? Yo creo que si vas bien cumpliendo todos los protocolos y toda la normativa, tienes un buen camino por delante, ¿no? Gracias, Cristian. Nicolás. Sí, yo para complementar lo que diría es que creo que las lecciones transversales por ejemplo, de Lean Startup, que es un libro que si no lo han oído ni leído, lo súper recomiendo, y de estas otras teorías de cómo poder llegar rápido a Product Market Fit, pues siguen siendo súper relevantes para poder responder concretamente esa pregunta. Y en el fondo se reduce a cuál es la forma más rápida, más barata y más sencilla que puedo utilizar para poder validar mi supuesto más riesgoso, la hipótesis más riesgosa que tengo en un modelo de negocio. Yo veo muchos casos, pero muchos, de emprendedores obsesionados con sus soluciones, obsesionados entonces con no ejecutar un montón de código, de producto, de un montón de cosas para luego darse cuenta después de un año de desarrollos y de intentos que resulta que el problema no existía o que la gente no estaba dispuesta a pagar por eso o que el abordaje que se tuvo no era el abordaje correcto.
Entonces, aunque entiendo que en algunos modelos de negocio se necesita arrancar mucho más grande y mucho más agresivo, pero en la gran mayoría de casos hay una forma sencilla y rápida de validar ese supuesto más riesgoso. Entonces, concretamente, siempre que haya una idea, a nosotros nos ha funcionado muy bien, sobre todo con los proyectos de innovación, encuentren una forma artesanal de poder validar ese supuesto en específico y con esa respuesta creo que es que vale la pena empezar el desarrollo y las inversiones en productos de ahí en adelante. Gracias. Súper buena pregunta, también coincido. También, a ver si a lo largo del resto de preguntas, creo que es interesante cómo en HealthTech también se está transformando debido a la situación que vivimos en los últimos años de COVID-19. Nosotros en la Secretaría de Economía, por ejemplo, hemos visto una transformación interesante, inversiones interesantes y también proyectos de ciencia y tecnología interesantes en sectores que están vinculados, como es el de dispositivos médicos, el sector farmacéutico, por ejemplo, en México y en la región. Pero bueno, sin duda que en los últimos años algo ha pasado en el sector y seguirá pasando porque pues la pandemia, quieran o no, sigue. Tenemos otra pregunta por acá que creo que, bueno, hay varias preguntas que están vinculadas al mismo tema y las voy a hacer para que continuemos en esta ronda de preguntas. Brenda Rivera pregunta que, qué barreras de acceso han enfrentado y cómo las han superado. Y Mariana Rodríguez, en el mismo sentido, pregunta qué topes u obstáculos encontraron en términos legales. Eh, ya también Mario Telles preguntaba anteriormente si les han hecho falta aliados en el sector, quizás hablar un poco más de eso. Pero pasemos entonces a estas barreras de acceso, a los obstáculos, a las piedras que se han encontrado en el camino. Si les parece, para cambiar un poco el orden, ahora, si empezamos contigo, Nicolás, si nos pudieras orientar un poco en esto y vamos de regreso hasta Arturo. Súper, no, pues en nuestro caso y sobre todo en los estadios iniciales encontramos mucha resistencia a adoptar estas nuevas tecnologías por parte de los actores del sistema de salud, un poco por el peso y la cultura dentro de esta industria, a no digitalizarse, a creer que por definición cualquier cosa que se quiera hacer es difícil, si no imposible de implementar. Porque hay demasiadas especificidades, porque hay muchas reglas de negocio, porque es que ustedes no entienden, porque esto no es tan sencillo, un montón de razones que terminan dándole a uno para no adquirir el producto. Y entonces terminamos, insisto, por lo menos en ese inicio, mientras teníamos casos de referencia, teniendo que hacer más un trabajo tal vez político y de convencer a diferentes stakeholders dentro de nuestros posibles clientes de que esto sí era posible. Y ahí la recomendación más grande que a nosotros nos sirvió muy bien es que se puedan hacer pilotos y ofrecer pilotos sencillos para que se pueda mostrar de cara al cliente que esto sí puede funcionar. Y nuevamente bajo la lógica de poder tener productos mínimamente viables y encontrar la forma más rápida de poder validar esas cosas. Esos mismos productos, pasándolo al mundo de inversión o pilotos, perdón, pues son los que le dan a uno la muestra y el testimonio de cara a un inversionista de que el tema sí puede tener futuro. Entonces creo que mata uno o dos pájaros de un tiro y a veces es más valioso poder tener un piloto en chiquito que funcione muy bien y que uno pueda documentarlo de una manera muy objetiva de cara a clientes e inversionistas que tratar de seguir, por ejemplo, en lo que hablábamos ahora, un desarrollo demasiado grande. Es mi sensación. Gracias, Nicolás. Cristian. A ver, bueno, no hemos tenido mucha fricción del lado del usuario paciente, pero sí hemos tenido mucha fricción del lado regulatorio y el lado del prestador, ¿no? De los prestadores de salud. Eh, para mí ha sido muy difícil poder adaptarme o entender la normativa, porque la normativa es como que cuando la analizas, tiene una, es como un monstruo que no tiene forma. Dices, oye, ¿cómo en tu cabeza quieres, cómo crees que esto va a funcionar? ¿Me entiendes? En un país, que no voy a decir el nombre, hay una regulación para ejercer la telemedicina, pero dice de que el médico tiene que ir a una oficina y desde ahí ofrecer la telemedicina solamente a las personas de su ciudad. Y que si quiere ofrecer en otra ciudad, tiene que tener su consultorio en otra ciudad. Entonces, tú dices,
¿es en serio lo que está pasando? ¿Es en serio que han diseñado una norma así? Nosotros cooperamos con el gobierno peruano durante un año y de verdad que cuando comencé a hablar con el equipo de gobierno, me desanimé al principio porque, oye, ¿por qué no están pensando en un futuro y están pensando solamente en tapar huecos, ¿no? Pero al después vi que había una oportunidad enorme, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un brazo de cooperación gubernamental y apoyamos con ellos, porque porque el gobierno tiene limitantes, entonces las normas que ha creado pues no se adaptan, o sea, o no van a la velocidad de la cual vamos los emprendedores, ¿no? Esa es una principal barrera. Cooperar con el gobierno no es sencillo. Y la segunda barrera ha sido con los prestadores, ¿no? Nosotros los prestadores, y de repente ustedes también lidian con eso, ¿no? Los profesionales de la salud tenemos un sesgo que es que pensamos que todo lo que pasa se debe adaptar a nuestro modo de vida en los hospitales o en las clínicas, ¿no? Y no es así. La parte privada es diferente, ¿no? Pero tienes que lidiar, porque siempre dicen, no, pero en el hospital se hace esto. En la clínica se sí, sí, doctor, pero estamos en una health. Ya no es así, ¿no? Entonces, cosas tan simples como atención al cliente, comunicación asertiva, calidad de atención al usuario, son conceptos que a nosotros los profesionales nunca nos han enseñado. O sea, ni en el pregrado, ni en el posgrado. Entonces, tú le dices al doctor, ha dado un perfecto diagnóstico, pero el paciente lo ha calificado con una estrella. Sí, pero yo hice bien mi trabajo. O sea, hice bien el diagnóstico, el paciente está sano ahora, sí, pero no lo comunicaste bien. Entonces, creo que hay que hacer, incluso nosotros siempre hablamos cuando damos algunos webinars en las universidades, que este cambio de la salud, en salud digital, no es solamente crear más soluciones, sino también o sea, enseñarle al profesional de salud desde el inicio de la facultad que ya la historia cambió y que el enfoque no solamente es dar un buen diagnóstico, sino también ser más empático con el paciente. ¿Me entiendes? En todas las especialidades. Entonces, es algo que con lo que trabajamos, con lo que lidiamos día a día, pero afortunadamente hemos encontrado una oportunidad dentro de ese challenge y ahora tenemos manuales de onboarding, de training, ¿no? Y hemos podido mejorar esas habilidades blandas que difícilmente las encuentras en un profesional de la salud. Gracias, Cristian. Muy interesante. Arturo. Em, Sobre el tema de barreras a la entrada, nosotros nos enfrentamos con unas muy significativas. Fue un reto grande. Nosotros nos registramos como aseguradora para poder operar en salud. Tenemos una figura que es específicamente una aseguradora de salud, lo cual implica que te regula tanto la parte financiera del gobierno, la Secretaría de Hacienda, como la parte de salud del gobierno, la Secretaría de Salud. Creo que mi takeaway de eso o lo que como yo interpreto esas barreras a la entrada es que son incluso algo positivo en el sentido de que a nosotros nos tomó 2 años y nos tomó pues, mucho esfuerzo, pero ahora cualquier competidor directo que quiera hacer lo mismo que Sofía, pues tiene que enfrentarse a esas barreras. Y paradójicamente, retomando el tema de inversión, yo creo que eso hizo que fuera más viable levantar inversión en el momento en el que lo hicimos y por los montos que lo hicimos, porque al final del día un inversionista está buscando defensibilidad a largo plazo y en dos sentidos, atacar de frente estas barreras a la entrada crean esa defensibilidad. Una en el sentido de el asset, o sea, si te registras como aseguradora o alguna otra figura como hospital, no sé, pues ya tienes que pasar por el camino a registrarte, pero también demuestra que el equipo que está haciendo eso, pues está pensando en el largo plazo y está pensando en hacer las cosas de la manera correcta. Entonces eso manda una señal a los inversionistas de que pues, su inversión en el largo plazo va a desarrollar estas defensibilidades del modelo de negocio y eso hace que se vuelva más atractivo incluso. Entonces, diría, pues no huirle a las barreras a la entrada y a estos obstáculos regulatorios,
enfrentarlos nada más sabiendo que pues sí es difícil. Eso. Un takeaway positivo de Arturo, y ojo que no mencionó a la Secretaría de Economía como agente regulador. Eh, Tenemos todavía un tiempo más para preguntas. Hay algunas cosas algunas preguntas que no, creo que no hemos profundizado lo suficiente. Eh, Quizás si pudiéramos englobar y para cerrar con últimas intervenciones, hay una pregunta, por ejemplo, que hacen en el chat de qué les animó a invertir inicialmente en HealthTech. Y también Edgar, en otra pregunta, en el chat de preguntas nos pregunta si cuántos decks hicieron, cómo adaptaron estas presentaciones para las diferentes culturas e inversionistas. Creo que va bien para cerrar. ¿Qué les animó a invertir en HealthTech y cómo se concretó eso en las múltiples presentaciones en los años que llevan en esto? Y pues agradecerles a Arturo, Nicolás, Cristian. Esta sería su última participación. Y recordando, este es un foro donde nos están escuchando empresas que están interesadas en este sector, ya sea en invertir, en conectar o incluso en emprender. Entonces, pues les dejo la palabra y si quieren, Cristian, podremos empezar contigo. Después les doy la palabra a Arturo y cerramos con Nicolás. ¿Por qué invertí o por qué mis inversionistas invirtieron en salud? La pregunta es, ¿qué te animó? ¿Qué les animó a invertir en HealthTech, en el sector? A mí, bueno, yo soy médico especialista en cuidados intensivos y trabajé durante muchos años en una unidad donde la tasa de mortalidad era 7 de 10. O sea, 7 personas que entran a unidad de cuidados intensivos mueren, solamente sobreviven 3. Entonces, en el tiempo, en estos años en los cuales yo trabajaba, me di cuenta de que, o sea, mi propósito, o sea, pensé que sumaba más valor estando afuera y evitando que las personas lleguen a la UCI antes que atenderlos ahí cuando ya era muy tarde para muchas de ellas, ¿no? Entonces ya tenía los skills de técnicos como médico, había trabajado en seguros, había trabajado en la parte asistencial, ya tenía otra empresa de salud, entonces se hizo un poco más llevadero para mí lanzar una startup, ¿no? Y esa fue mi pasión, ¿no? O sea, creo que mi propósito en la vida es aplicar el conocimiento que lo obtuve de la Facultad de Medicina, pero fuera de los hospitales, ¿no? Y es ahí cuando lanzamos Smart Doctor. Esa fue mi propósito. Gracias, Cristian. Arturo. Mi respuesta a eso que me animó a emprender en HealthTech, creo que es la misma y se ve de varios ángulos. Es cuando trabajas en salud, tienes un impacto muy grande en la vida de las personas. Si lo haces bien, pues puedes ayudar mucho y cambiar la vida de las personas, literalmente. Eso se traduce pues es algo muy motivacional, o sea, para ti como emprendedor, que pues, emprender es difícil, es algo que te mantiene animado en el día a día. Pero no solo eso, o sea, también eso mismo se traduce en, pues es más fácil como contagiar a otra gente de la importancia de tu misión, es más fácil reclutar y crecer un equipo de gente muy talentosa que es fundamental para poder hacer lo que sea. Y también hay una cosa de que pues al ser una parte tan fundamental de la vida de las personas, casi necesariamente se traduce en oportunidades de negocio muy grandes. Entonces, como que hay una profundidad fundamental a hacer cosas en salud que tiene pues, beneficios por varios ángulos. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a emprender acá, que pues, sí tiene sus retos por muchos lados, pero vale la pena. Gracias, Arturo. Cerramos contigo, Nicolás. Mil gracias. No, en mi caso hay una parte hippie y una parte estratégica. La parte hippie pues muy alineada con lo que mencionaban Cristian y Arturo, que pues el sistema de salud es algo que nos toca a todos. En el caso de Colombia, pero pasa en toda Latinoamérica, hay un grupo de la población a la que no le queda tan fácil acceder a servicios de calidad en salud y ve uno a veces situaciones sencillamente inaceptables
de personas teniendo que rebotearse entre distintos centros de salud y personas incluso que no son tan expertas ni pueden dar con el diagnóstico acertado de lo que tiene la persona, hasta que inclusive llegan a desenlaces súper negativos en salud o a morir por esa razón. Y entonces el hecho de tener la oportunidad de ayudar a cambiar esa realidad de alguna forma, pues claro que es como realmente el motorcito que lo levanta a uno todos los días a seguir trabajando por este tema. Y desde el punto de vista estratégico, pues la verdad es que el sistema de salud representa una oportunidad gigantesca, ¿no? Sin importar cómo esté organizada el sistema en cada uno de los países, que hay diferencias importantes, sin importar qué gobiernos vengan, sin importar la crisis mundial o no que se pueda presentar en un momento dado, las personas siempre van a necesitar que las atiendan en salud, las personas nos seguimos enfermando, tenemos una tendencia mundial en donde cada vez tenemos una esperanza de vida mayor, pero estamos más enfermos, ahí la población con enfermedades crónicas está creciendo a unas velocidades alarmantes y todo eso representa desde el punto de vista estratégico unas oportunidades gigantescas para los emprendedores en una infinidad de nichos que hay en salud. Entonces, pues hay una oportunidad de negocio sin duda muy interesante y eso nos ha movido mucho también como apuesta a mediano y largo plazo. Genial, pues muchísimas gracias, Nicolás, y agradecer también a todas las empresas que están participando hoy en este foro, en el Foro Lab 4. Gracias, Cristian, Arturo, Nicolás, súper interesante, yo creo que muy útil para las empresas de la Alianza del Pacífico, toda esta información que nos compartieron hoy. Les invito a que sigamos en contacto, ya ahí pusieron nuestros colegas nuestros links de LinkedIn, ahí podemos seguir en contacto, pero también a través de nuestros correos electrónicos de la Secretaría de Economía. Seguimos con el programa. Tenemos un programa vespertino de Lab 4. A las 5 de la tarde tenemos el programa de AgTech. Va a estar empresas muy interesantes también de la región. Después también tendremos uno ya más específico sobre servicios de tecnología. También muchas empresas interesantes. Entonces les invitamos a que sigan conectados y muchísimas gracias a todas, a todos. Un saludo desde México, Colombia, Perú y Chile. Un abrazo. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.